Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos en este segundo día de novena de preparación para hacer la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en nuestros hogares o para renovarla, si ya la hemos hecho. Esa renovación tiene que llevarnos a comprometernos más con Él. Y la idea de estos videos es profundizar en ese compromiso que vamos a hacer o que ya hemos hecho, para no perder de vista el espíritu fundamental de la obra. Vamos hoy a continuar hablando de la historia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pero en particular vamos a detenernos en una figura, en una persona, que es aquel que dio inicio y un gran impulso a la obra de la entronización. Es el padre Mateo Crowley. Este apóstol mundial del Sagrado Corazón de Jesús nació en Sachaca, un 18 de noviembre de 1875, fue su padre el caballero inglés Carlos Octavio Crowley Woebey y su madre la arequipeña María Murga. A los 9 años emigraron para Valparaíso, en Chile, y allí estudió con los religiosos de los Sagrados Corazones, cuyo instituto ingresó en el año 1891 y se ordenó sacerdote en 1898. Ejerció como profesor en el Colegio de la Orden. De igual modo, atendió la Asociación de los Sagrados Corazones y animó espiritualmente varias obras sociales, como con el nombre de curso de leyes, por ejemplo, fundó la Facultad de Derecho, que sería un embrión de la posterior Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A punto del estrés por su entrega desmedida para socorrer a los damnificados por el terremoto de 1906 en Valparaíso, sus superiores lo enviaron para Europa en un viaje de descanso, al menos esa era la idea. El 24 de agosto del año 1907 llega al santuario de Paray-le-Monial, donde se apareció el Sagrado Corazón a Santa Margarita María. Allí recuperó su quebrantada salud y vio claramente cuál sería la vocación para el resto de su vida. Dios le dio una luz especial: conquistar todo el mundo para el amor del corazón de Jesús. Casa por casa, familia por familia, entronizándolo en los hogares. En su primera audiencia con el Papa San Pío X, le hizo lectura de un escrito de su plan de recristianizar la sociedad, conquistando para el Sagrado Corazón familia por familia. Y terminada la lectura de ese escrito, el Papa le colocó sus manos sobre los hombros y mirándolo fijamente a los ojos le dijo: es una obra de capital importancia, conságrale tu vida, estás empeñado en una empresa de redención social. El padre Mateo, entre llantos, balbuceó, de modo que su santidad bendice y aprueba la obra de la entronización. Sonriendo, el Papa Santo exclamó vehementemente: no solo la autorizo, es mi voluntad y te ordeno que te consagres a este gran apostolado. Dios lo quiere. Vuelve entonces el padre a América e inicia su cruzada en Valparaíso, la continúa por todo Chile, también por el Perú. Es importante destacar que en uno de los primeros hogares cristianos donde realizó la entronización del Sagrado Corazón en Chile fue la casa de la familia Fernández Solar, cuna de Santa Teresa de los Andes, como lo recuerda su madre, doña Lucía Solar, quien en una ocasión le pidió al sacerdote que consagrara especialmente a su hija al Divino Corazón. Fundó la revista El Primer Viernes y escribía artículos en otras revistas y periódicos. Posteriormente se consagró para seguir su obra en Europa y ahí lo mandan los superiores. Ahí tenía que difundir el mensaje misericordioso del corazón de Jesús. Entonces Inglaterra, Bélgica, Holanda, Suiza, Portugal, España se benefician de su encendida prédica. Un dominico de San Maximín resumió su impresión cuando lo escuchó hablar de esta manera: al principio uno queda desconcertado por esa oratoria que no es oratoria, por esas frases elípticas, esas imágenes inesperadas,
esos gestos apasionados. Y luego uno está tomado, se pone al unísono y cuando al final el predicador hace aclamar a Cristo Rey, te amo Jesús, porque eres Jesús, brotan lágrimas de muchos ojos. De Francia se trasladó para España, donde fundó 38 centros. En este último país promovió el gigantesco monumento del Cerro de los Ángeles para consagrar la nación al Sagrado Corazón. En su libro Rey de Amor, da algunos pormenores interesantes de la estatua del Sagrado Corazón del Cerro. El misionero llegó a España para pronunciar las 3 conferencias del tríodo preparatorio a la entronización que se realizaría el 30 de mayo de 1919. En Madrid dio una serie de conferencias en el Centro de Defensa Social organizadas por Rafael María Lázaro y Severino Aznar. En una de ellas lanzó la idea de erigir el monumento. La idea madura y probada por el obispo de Madrid Alcalá, don Prudencio Melo, el secretariado de la entronización se encargó de lanzarlo y organizarlo por todo el país, especialmente el tema de recaudar fondos, ¿sí? El secretariado fundó en el Colegio de las Madres de los Sagrados Corazones, presidido por la duquesa de la Conquista, dama de honor de la reina Victoria, un nuevo centro. El padre Calasanz Baradat fue nombrado director de la obra. Entonces recorrió el territorio español para impulsar el proyecto, organizar la suscripción. El monumento sería como un estandarte de la gloria cristiana en trono del cual las almas, las familias españolas, tenían que sacar la fuerza y tener como un centro de agrupación, aclamando en la vida del hogar y también en la vida social la realeza divina de Cristo Rey. El pueblo español, con el rey a la cabeza, respondió generosamente a este llamado y se obtuvieron 500.000 de pesetas para hacer el monumento. El embajador del Perú ante la Santa Sede, el señor Goyeneche, conde de Huaqui y Grande España, pagó la estatua colosal del corazón de Jesús y en carta que escribió a este efecto decía: quede constancia que es mi intención honrar, por cierto, al Sagrado Corazón, pero manifestar también muy solemnemente la gratitud del Perú, aquella España católica que nos civilizó con la fe de Cristo y con la moral del Evangelio. Pagado el monumento, hubo un superávit, suma que el secretariado invirtió en un rico y artístico copón destinado a la comunión de los peregrinos que vendrían a asistir al santo sacrificio de la misa celebrado en el altar del Monumento Nacional. El nuevo Papa le dio la misión de instruir a los misioneros de la India, Ceilán, la China, Indochina, Japón y las islas Hawái. Fueron 50 años de ininterrumpida predicación. Promovió la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en los hogares, la adoración nocturna en el hogar, así como también monumentos dedicados a Cristo en lugares visibles. Su objetivo era hacer vivir en el hogar y por el hogar, célula social, el divino llamado. ¿Cuál era ese llamado? Quiero reinar por mi corazón. Una de las obras escritas por él fue el libro Horas Santas, auténtica llamarada de amor a Cristo, como muestra en esta oración, por ejemplo. Él decía: Jesús, sigue revelando las maravillas de tu corazón desde esa hostia. Avanza, Dios oculto y vencedor. Avanza, conquistando en el comulgatorio alma por alma, familia por familia, hasta que la tierra entera exclame alborozada: alabado sea el divino corazón en su Eucaristía salvadora. A Él, solo a Él, en los altares, gloria y honor por los siglos de los siglos, vénganos tu reino. Narra Fernando Cordero Morales que Pío XI le concedió 5 audiencias y le envió otra carta autógrafa, como lo hiciera su antecesor Benedicto XV. En una de las audiencias el padre Mateo regaló al Papa un medallón con la imagen del Sagrado Corazón. Pío XI le comentó: la pondré en mi despacho y cuantas veces la mire te enviaré mi bendición. Y aún más patente queda la gran estima que le tenía el Papa al apóstol mundial del corazón de Jesús cuando el gobierno de Perú solicitó al sucesor de Pedro el nombramiento
del padre Mateo para arzobispo de Lima. ¿Qué quiere el señor presidente de la República?, contestó el Papa. ¿Que haga yo del padre Mateo un coronel comandante en plaza o que le deje ser bombardero del corazón de Jesús por todo el mundo? Y se lo negó. El Jueves Santo del año 1949 sufrió el primero de los muchos ataques de corazón que habían de sucederse en los 11 años que aún le quedaban de vida. En enero de 1955 manifestaba: cada vez estoy más enfermo, todo me cansa y debo suprimir muchas de las cosas bellas que debo hacer, reteniendo únicamente las indispensables. Quiero decir que debo dejar mis pocas fuerzas para poder celebrar la misa y recitar mis plegarias. A su enfermedad se añadió una úlcera en la pierna derecha. En 1959 ingresó en la clínica de Valparaíso, donde un cáncer en la sangre le impidió celebrar la Eucaristía, que constituía el centro de su vida. Los médicos le amputaron la pierna herida por aparecer la gangrena. La amputación se practicó el 14 de enero de 1960, pero la herida no se cerró y la gangrena apareció pronto en la otra pierna también. Su provincial expresaba en una carta: el padre Mateo sufre atrozmente, pero todo lo soporta con espíritu sobrenatural admirable. Y el propio enfermo escribía: el cielo se aproxima, y así yo cantaré las misericordias del Señor eternamente. El apóstol mundial del Sagrado Corazón de Jesús, según la denominación de Pío XI, murió en Valparaíso el 4 de mayo de 1960, a los 84 años de edad. Al enterarse de su muerte, San Juan XXIII envió por medio del cardenal secretario de Estado al superior de la Congregación de los Sagrados Corazones el siguiente mensaje: el Santo Padre está totalmente familiarizado con la misión que este infatigable apóstol llevó a cabo durante toda su vida, la difusión del culto del Sagrado Corazón. Por esto es consolador el pensar que la triste pérdida que ha sufrido la Congregación de los Sagrados Corazones se compensa con la presencia en el cielo, como podemos creer, de un nuevo y poderoso protector. Pidamos en este día a la Madre del Señor, a María siempre Virgen, en este segundo día de la novena, la gracia de ir llenando nuestros corazones del amor al Sagrado Corazón, a quien tenemos que consagrarle todas nuestras vidas. Eso atraerá la bendición sobre nuestras familias y también sobre nuestra querida sociedad. Yo creo que ustedes están de acuerdo en que queremos que Jesucristo reine verdaderamente, y eso se hace por orden. Primero mi corazón, después mi familia, después la sociedad. Dejen su comentario aportando qué les parece, qué piensan del padre Mateo Crowley, de su obra. Les pido, como siempre, compartir, dejar su me gusta, son cosas que ayudan mucho, y ser nuestros colaboradores en el apostolado de difundir esta obra divina. La entronización bien hecha transforma vidas y nos hace centralizarnos en el único importante, Jesucristo, nuestro Señor.